Bien, en los términos señalados se declara abierta esta audiencia y concedo el uso de la voz a los comparecientes. Gracias por la defensa. Buenas tardes. Buenas tardes, su servidor licenciado José Manuel Saucedo Ortiz, ya identificado en la presente causa, ¿es cuánto? Gracias, abogado. Licenciado Edgar Isa Castillo Bárcena, identificado en la presente causa, ¿es cuánto? Bien, en esos términos tengo por presentes y por identificados en esta audiencia a la gente del Ministerio Público, así como a los abogados defensores que ya habían comparecido en la audiencia próxima pasada, y también tengo por presente al señor Gustavo. Bien, señor Gustavo, ¿tiene alguna duda sobre sus derechos? No. ¿Sigue siendo representado por los abogados? Sí. Bien, en esos términos seguirá representado por los abogados comparecientes. Se da cuenta con las promociones, la número 18.625, a través de la cual el Instituto Nacional Electoral remite detalle ciudadano del señor justiciable, del cual se advierte una fotografía que corresponde con sus rasgos físicos, el cual se encuentra glosado a las actuaciones y no está a disposición de las partes, salvo que la defensa considere de utilidad o solicite tener acceso a las mismas. Esta promoción, dado que contiene datos sensibles, se encuentra glosada en secreto. ¿Cuál dijo su idea, perdón? ¿Cuál está en secreto, perdón? El detalle ciudadano. ¿Detalle ciudadano? Es correcto. Pero disculpe, ¿qué es eso? Lo ordené en la audiencia anterior, abogado. Al inicio de la audiencia anterior se pudieron percatar, todos estaban presentes, cuando ante la individualización del señor justiciable y con la finalidad de que el mismo se encontrara identificado, se ordenó girar oficio al vocal distrital del Instituto Nacional Electoral para que se remitiera el detalle ciudadano. Lo ordené en la audiencia y esta actuación se coloca en secreto porque la única finalidad es para que el justiciable esté identificado en actuaciones. No tiene la finalidad ni de servir como elemento de prueba a ninguna de las partes, ni ninguna otra, ni mucho menos difundir sus datos personales. Por lo tanto, esta actuación se recaba, se glosa los autos. Si ustedes cualquiera tiene acceso al expediente electrónico, no la van a poder ver. Los únicos que pueden solicitar el acceso son ustedes, específicamente solicitándomelo así. Yo lo ordenaré y ustedes asumirán la responsabilidad de ellos. La actuación no está a disposición de las partes porque no tiene otra finalidad más que tener identificado al justiciable. Que sepamos que es que nunca lo había oído en mi vida. Es correcto. Por eso le pregunté. No obstante que ya estoy viejo, nunca lo había oído yo. Es necesario que todos estén identificados por razones... Anónimos y todo eso. Y es correcto, inclusive de seguridad del propio justiciable, pero su información no se difunde, se coloca en secreto, por lo cual no lo van a poder ver, pero si hacia usted le es de utilidad por algún motivo o a su defensa, me pueden solicitar el acceso. Solamente la defensa, ninguna otra parte procesal. Bien, también tengo registro de la promoción 18.626 del 31 de julio, a través de la cual la institución penitenciaria informa que se dieron a Gustavo facilidades necesarias para entablar comunicación con quien él así lo hubiera estimado necesario. Se adjunta un informe de custodia penitenciaria, así como imágenes fotográficas, un escrito a mano, donde dice que por medio de la presente hago de conocimiento a quien corresponda que me encuentro bien y que se me brindó la atención de comunicarme con mi mamá. Al número, dice un número, y el cual no refiero por no ser público, también nombre, firma y una huella. Y un escrito donde dice que realizó llamada telefónica con su mamá y proporciona el número al cual se comunicó. Esta promoción, como también tiene datos sensibles, igualmente se encuentra en secreto y de la misma forma solamente podrá solicitar acceso a la defensa si le fuera de alguna utilidad. También contamos con el certificado médico de ingreso, promoción 18.627,
a través de la cual se acompaña estudio médico de estado psicofísico y lesiones de Gustavo. También se encuentra colocada en secreto porque igualmente contiene datos sensibles. También se remite una ficha de identificación administrativa de la cual se advierten naturalmente datos sensibles. De esta, por favor, si contamos con la promoción, déjese a disposición de la defensa. No está visible en el expediente electrónico, pero como deriva de un auxilio judicial solicitado, por favor, es la promoción 18,627. Sí, 18,627. Contamos también con una promoción 18,675 remitida por el Centro Estatal de Medidas Cautelares. También déjese a disposición de la defensa porque también deriva de un auxilio solicitado. Todas estas promociones glósense a los autos para que obren como constancia y en secreto las que así se ordenó para resguardo de datos sensibles, y se dejan a disposición de la defensa aquellas que se obtuvieron con motivo del auxilio judicial solicitado. Bien, he establecido lo anterior y visto el objeto de esta audiencia, me parece que se ha cumplido con el auxilio que se solicitó por parte de la defensa. Lo demás que se solicitó fue por conducto del agente del Ministerio Público, motivo por el cual en relación al objeto de esta audiencia dejaré en el uso de la voz a la defensa. Adelante. Gracias. Nada más solicitaría al honorable representante social que por favor me dé cuenta de la petición de auxilio ministerial para que se girara oficio al policía de investigación, José Rodolfo Delfín Becerril, para que remitiera copias certificadas auténticas de la base de personas detenidas correspondientes al día 24 de julio de 2005 del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, e informe del área del personal o recursos humanos de la Fiscalía General de Justicia para que informara si la CEI ha laborado o laboró en esa institución. Por favor, señor, y poder continuar. Es cuanto. Gracias. ¿Cuenta con el informe fiscal? Sí, señora, respecto de lo que refiere a la defensa, en fecha 30 de julio del año 2025 se giró el oficio solicitado al agente del Policía de Investigación, José, en el cual en este momento le corro traslado del informe emitido. Así también se giró el oficio al fiscal general, al fiscal especializado en la investigación del delito de robo de vehículo Valle de México, el licenciado Luis Arturo Vázquez Valtierra, a quien se le giró el oficio para el área de recursos humanos de la Fiscalía, a efecto de que informe a la brevedad posible si la CEI labora o ha laborado en dicha institución, y en caso de ser positivo informe el cargo y periodo en que laboró. De los cuales en este acto le corro traslado, su señoría, además de mencionarle que en sede ministerial, en fecha 31 de julio, aproximadamente a las 17:20, se recabaron las entrevistas solicitadas por la defensa, de las cuales en su momento se le corrió traslado al mismo. Póngase a disposición de la defensa, por favor. Haciéndole saber, su señoría, que hasta este momento, respecto del informe solicitado al fiscal Luis Arturo Vázquez Valtierra, hasta este momento no se ha obtenido respuesta alguna. Sin embargo, del que sí se tiene respuesta es del informe por parte de la Policía de Investigación. ¿Está en posibilidad de continuar la defensa o requiere un receso? No, sí, nada más que si me pueden correr traslado de la respuesta, por favor, a la policía, porque aquí está la petición nada más. Esa es la respuesta, licenciado, esa es la respuesta del oficio. De la petición hacia el Policía de Investigación. Voy a continuar, señoría. Adelante. Se le solicitó al honorable representante social se girara oficio a Policía de Investigación, José, para que remitiera copias certificadas o auténticas de la base de personas detenidas correspondiente al día 24 de julio de 2025 para corroborar lo dicho por el policía previo a la diligencia de reconocimiento, lo que solicitó el Ministerio Público
según el oficio del 30 de julio de 2025 suscrito por el agente de policía, dice: la base de personas detenidas y personas de las que se realizó alguna determinación o traslado de fecha 24 de junio del año en curso, de la cual diera cuenta en un avance de investigación el policía de investigación José Rodríguez. Dos puntos y aparte. Me permito informar que el grupo de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo del Valle de México, con sede en Cuautitlán, México, cuenta con una base de datos que cuenta con información sensible, así como datos personales de las víctimas, y a la cual tienen acceso los elementos adscritos a la Policía de Investigación, con la finalidad de realizar las investigaciones correspondientes. Es decir, que ni da respuesta a lo que le pedí, ni se le pidió lo que pedí. Pero bueno, eso va a ser parte de mis argumentos, porque hay una tesis de jurisprudencia que habla de la animadversión de la Fiscalía, y que en su momento usted, su señoría, deberá de tomar en consideración. Quiero darle cuenta con datos de prueba, su señoría, para que los tome en cuenta al momento de resolver, y es que, de acuerdo a la información que me ha corrido traslado gentilmente el auxiliar de sala, respecto a la media filiación de mi defendido, según el certificado médico de ingreso, corresponde de una estatura de 1.72. A ver, abogado, es que no lo estoy entendiendo. ¿Está exponiendo un dato de prueba o está argumentando? Bueno, voy a reformular. Si va a exponer un dato de prueba, haga su exposición conforme al artículo 261, y si ya pretende argumentar, todavía no es momento para ello. Claro, no estaba argumentando. Correcto. Le estaba Adelante. dando cuenta a través de la verbalización de un dato de prueba. Adelante. Gracias. De acuerdo a la información que gentilmente me proporcionó, que no encuentro, denme un segundo, por favor, la tenía aquí. Lo que me interesa es que mi patrocinado mide 1.72 metros, y bueno, en el momento de argumentar voy a hacer referencia a este dato de prueba respecto a la estatura. Entonces, de lo que interesa de este dato es de fecha 30 de julio de 2005, dirigido a su señoría por parte de la secretaria del centro penitenciario, el certificado médico de ingreso y media filiación de lo que interesa, se desprende una talla de 1.72 metros de mi patrocinado. Este es el primer dato de prueba del que le doy cuenta a su señoría. Asimismo, le voy a dar cuenta de dos entrevistas que, para que tuvieran mayor fuerza, le pedí a mis testigos que fueran a la sede ministerial. Le voy a dar cuenta de estas entrevistas como dato de prueba. No quise quitar el tiempo al honorable juzgado como medio de prueba, porque hay mucho trabajo en el Estado de México. La primera la rinde Arturo a sus generales. Esto fue en fecha 31 de julio a las 17 horas con 20 minutos. Y como la recabó mi compañero, pues le voy a decir que me las dé en orden, su señoría, por favor, porque ahí aparecen dos entrevistas. Lazos generales, su domicilio, y en lo que interesa señala lo siguiente esta persona: que me encuentro sabedor de los derechos que la ley me otorga, se le reserva el derecho de estar asistido de un asesor jurídico, y en relación a los hechos que se investigan es mi deseo manifestar que comparezco de manera voluntaria a efecto de manifestar que yo fui a dejarle dinero a mi hijo en las micheladas el día 13 de abril en el Walmart de enfrente de Plaza Cañada. Como no me pagó mi patrón, yo le dije que yo le iba a dejar dinero a las 9 de la noche. Iba a pasar con mi carrito
y le iba a tocar el claxon para que saliera, y yo manifiesto que el día que detuvieron a mi hijo, yo no le autoricé ningún licenciado, fue todo lo que pasó en el año 2005. Aquí se le pidió al Ministerio Público corregir la fecha porque se equivocó la persona que está siendo entrevistada y se negó a corregir la fecha, siendo evidente que es 2025. Agregando que durante mi estancia en estas oficinas de representación social he recibido un trato digno y respetuoso y que en ningún momento me he sido solicitada dádiva alguna, enterada de todos los trámites que presta esta autoridad son de carácter gratuito. Y firma la honorable representante social y el testigo. Asimismo, señoría, la señora Alicia esta fecha, que corrobora lo que dice el señor Arturo, en el sentido de que a las 9 de la noche del día del hecho mi hijo se encontraba las micheladas que están en Walmart de Plaza Cañada. Nosotros lo quedamos de ver ahí a las 9 de la noche para llevarle dinero, porque como trabajo con mi esposo durante el día no le habían pagado a mi esposo y mi esposo no le pagó él. Él no cuenta con moto ni con carro, él no sabe manejar. Manifiesto que desde que él estuvo detenido no contratamos a ningún abogado. Hasta ahorita, los que lo representan en su defensa, mi hijo se llama Gustavo y exhibe su acta de nacimiento. Entonces, estos son dos datos de prueba, su señoría. No cuento con la información que le pedí al Ministerio Público y entonces le pido permiso para hacer mis argumentos. Bien, ¿ya no tiene otro elemento de prueba que incorporar? No, señoría. Gracias. ¿Está de acuerdo con su abogado? Sí. De los que hayan quedado pendientes por ahora se Insisto. desiste. Gracias. ¿Está de acuerdo, señor? Sí. Bien, en esos términos, entonces, esta unitaria, por una parte, tiene por incorporados los datos de prueba invocados por parte de la defensa, ello en términos del artículo ya referido, 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en relación al artículo 314 del mismo ordenamiento, ello en razón de que, si bien, como refirió la defensa, decidió incorporarlos como datos y no como medios de prueba en esta etapa, esta unitaria considera que no resultaría razonable exigir a la defensa mayores formalidades de las que se requieren a la representación social para la incorporación de elementos de prueba, por lo que si la defensa ha considerado procedente incorporarlos en tanto datos de prueba, esta unitaria considera que esa es una decisión que puede tomar la defensa, por lo cual se ha atendido a su exposición y serán considerados en el momento oportuno. Para ello, ya que se ha referido, no se cuenta con mayores elementos que incorporar en este momento procesal, vamos a, primeramente se tiene por desistida la defensa de cualquier elemento que hubiera quedado pendiente, en el entendido de que ese desistimiento solamente surte efectos dentro del plazo constitucional. Y establecido lo cual, vamos a reanudar el debate que se suspendió en fecha 29 de julio del año 2025. Por lo tanto, ya que fue en esa fecha que la Fiscalía hizo su exposición, en este momento dejaré en el uso de la voz a la defensa. Adelante, abogados. Quiero referirme primeramente, su señoría, con todo respeto, al tema de reconocimiento de personas. ¿Sí? Porque ese es el único dato de prueba con el que el Ministerio Público, junto con el señalamiento, tiene en su solicitud de vinculación a proceso, que desde ahorita considero que no es suficiente. Hay insuficiencia probatoria. Sabemos que el reconocimiento de personas y la identificación por fotografía son las diligencias para tratar de identificar que la persona investigada pues, es la que cometió la conducta. Sin embargo, ese reconocimiento no es cualquier diligencia, su señoría. Es una diligencia bastante importante que se tiene que hacer con determinadas características. Está previsto en el artículo 277. El Ministerio Público realiza un reconocimiento de personas y se dilata 30 minutos. Pero nada más hizo
ejercicio del reconocimiento, no lo repitió. Primer punto. Segundo punto. Fueron 3 las personas que le pusieron a la vista, no 4 o 5. Entonces aumenta el margen de error. 3. Las características de las personas que deben de aparecer en la fila deben ser de acuerdo a las características proporcionadas por el denunciante al levantar su acta. No son características que deban ser semejantes a las del imputado, y eso lo ha confundido la Fiscalía nada más 14 años. Debe de ser de acuerdo a lo que el denunciante proporcionó allá en su denuncia. Y si a eso se agrega lo que aquí asienta el agente del Ministerio Público, en el sentido de que, abro comillas, tomando en consideración que por las condiciones de la investigación resulta imposible realizar el reconocimiento de personas con características similares, por lo que la misma se realiza con personas con las mismas asemejadas características a las del confrontado y que se encuentran detenidas en el área de Galeras. Dicha situación se hace el conocimiento al defensor que asiste al investigado, y cierro comillas. Pero algo más grave y que no tiene el gobernado a quién acudir más que a un juez de control es que le impongan a un defensor. Esta persona estuvo detenida por un encubrimiento donde mi firma se hizo cargo de esa carpeta, y entonces en ese momento la Fiscalía lo que hace no es avisarnos, sino ponerle a una abogada, que dicho sea de paso jamás se entrevistó en privado con él. También hay criterio de la Suprema Corte. Debe de entrevistarse de manera confidencial y en privado con él. Él señala en su declaración, su señoría, que él no contrató ninguna abogada. Y esto se encuentra robustecido con las entrevistas de sus papás. Entonces, esto es grave porque el día de mañana le toca a usted, le toca a la señorita o me toca a mí. Y no se puede permitir en pleno siglo XXI que le impongan a una abogada nada más para darle legalidad a una diligencia de suyo viciada de origen. ¿Por qué? Porque mire usted, lo ponen a disposición por encubrimiento porque lo agarran con la moto robada. Y entonces dice el policía aquí, coincide con la media afiliación que nos proporcionaron hace 3 meses de un supuesto ratero. Esto yo lo considero un hecho notorio. ¿Qué cosa, maestro? Que nadie tiene la capacidad para registrar en su mente 10,000 medias filiaciones y confrontarlas en automático con una que pasó hace 3 meses. Aquí dice el policía, hay un detenido que coincide con la media filiación que proporciona un denunciante hace 3 meses. No, eso insulta a la inteligencia de cualquiera. Eso es una tomada de pelo. Durante 3 meses la policía no investigó nada. Faltó a su obligación constitucional el policía y a la prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero como lo agarran con una moto supuestamente, pues él fue. Y entonces, ¿qué hace el policía? Le habla a la víctima. Aquí tenemos a alguien que coincide con las características de la persona que te robó, y entonces ahí se empieza a viciar todo, porque entonces ya llega la víctima predispuesta. Y le ponen nada más a 3 y no repiten la diligencia y dicen, pues es él. Y si está un abogado que no mete las manos, pues entonces esa diligencia no reúne los requisitos, y para mí, dicho con respecto, es un acto ilícito, violatorio de los derechos humanos de legalidad, debido proceso, exacta aplicación de la ley, seguridad y certeza jurídica y derecho a una defensa técnica y adecuada. Y en consecuencia nula de conformidad con el artículo 97, párrafo 1 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A lo mejor usted
no coincide conmigo y no decreta la nulidad, pero por lo menos le suplicaría afablemente que tome en cuenta estas circunstancias para restarle valor al momento de resolver. Fíjese que usted aquí pasa algo interesante. Refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales que se podrá practicar el reconocimiento aún sin el consentimiento del imputado. Y también viene en el catálogo de actos de investigación que no requieren autorización del juez. Sin embargo, todos tenemos un derecho a la libre imagen y el derecho humano a la propia imagen. De tal manera que la autoridad le debió haber previamente dicho al imputado que no podía dar su consentimiento al derecho que tiene respecto a eso. Su señoría, en el amparo directo en revisión ADR 1075-2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala las vertientes de las formalidades, regularidad material o cognitiva, cumplir con los requisitos de ley y cumplir con los requisitos de fondo, evitando factores o actos sospechosos de sugestión y que estos actos afecten o incidan en el factor de sugestión. El reconocimiento se vicia cuando la víctima no proporcionó las características y además dice, de 25 años de edad, unos 75, y cara afilada. Pero quien le toma la comparecencia pues no nos indica qué quiere decir cara afilada o a qué se refirió la víctima diciendo eso, pero él no tiene cara afilada. Aquí en la diligencia de reconocimiento dice que ha tenido pláticas con su defendido, se le pregunta a la abogada, pero no hay constancia de esa circunstancia. Como dije, pues duró 30 minutos y no coincide la estatura que proporciona la víctima como la de él, con la de él. Respecto al reconocimiento, que quise yo comentarle a su señoría, es todo. Y sinceramente creo que no se cumplen ni satisfacen los requisitos y exigencias a los que alude y hace referencia el artículo 19 constitucional, ni tampoco los del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Repito, durante 3 meses la policía no cumplió con su obligación y no realizó ninguna investigación. Y entonces, algo que no es culpa de usted y tampoco mía es la insuficiencia probatoria. Porque entre lo que yo le ofrecí y presenté y lo que aportó el Ministerio Público, considero que tiene más peso lo de la defensa. Máxime que ese reconocimiento no debe de ser ponderado como lo pide el Ministerio Público. Así entonces, respecto a esto, pues considero que respecto a él no existe un hecho que la ley señale como delito, aunque hay una situación de robo, pero básicamente no hay datos, ni siquiera en este estadio, ni aunque se quiera mencionar el estándar mínimo que nos conduzcan a establecer la probable intervención de mi patrocinado en el hecho. Creo que si el Ministerio Público no investigó durante 3 meses de la fecha en la que se denunciaron los hechos, pues puede seguir investigando todavía en una etapa desformalizada, pues su servidor, para terminar, solicita que se dicte un auto de no vinculación a proceso. Es cuanto, gracias. Gracias. Fiscal. Sí, señoría, respecto de lo manifestado por la defensa, esta representación social refiere
y hace mención respecto de la diligencia de reconocimiento que tiene a bien mencionar. Es una diligencia efectivamente importante, de la cual se desprende que en dicha diligencia había 3 personas semejantes al hoy confrontado, de lo cual se deriva que existe en la carpeta de investigación una constancia, como bien referí en la audiencia próxima pasada, apegado al artículo 277, que debido a que no existen personas semejantes a la persona confrontada, es que se tiene a bien realizar esta constancia, por el cual es que se realiza el reconocimiento de personas con características similares, porque no hay personas pues iguales a la del confrontado. Asimismo, esta diligencia de reconocimiento cumple con todas las formalidades que marca la ley. Tan es así que en la misma se encontraban presentes la defensa, el Ministerio Público y el Policía de Investigación, quienes una vez que realizan la diligencia de reconocimiento y le ponen a la vista a las 3 personas, a la víctima, quienes participaron en la diligencia, es que reconoce a la persona y la señala, y tan es así que también se cuenta con un avance de investigación en las cuales se toman 3 fotografías señalando a la misma persona, marcada con la papeleta número 2, esto en diversas posiciones fotográficas, su señoría, una de frente, una de perfil derecho, una de perfil izquierdo, mismas que el avance de Policía de Investigación emite y exhibe en el mismo informe, lo cual, su señoría, con todo respeto, es que se cumplen con las formalidades. Además de eso, es que dentro de la misma diligencia de reconocimiento, la misma víctima refiere que reconoce a la persona que tiene enfrente y que se encuentra marcada con el número 2 por la participación que tuvo al haberlo desapoderado de la motocicleta, refiriendo que fue la persona que le dio alcance a bordo de motocicletas, siendo precisamente quien tengo enfrente al mío, que sin bajarse de su motocicleta me encañonó con el arma de fuego. Esto mientras que una de las femeninas se baja de la motocicleta en la que iba y a jalones me intenta quitar mi mochila que traía sobre mis hombros, siendo que durante el forcejeo la mochila se rompió y el conductor de la motocicleta de M y el otro masculino me dio un puñetazo en mi cachete derecho, lo cual aprovechó la femenina y en ese momento me robó mi teléfono celular, siendo la persona que tengo enfrente de mí quien en ese momento me baja de mi motocicleta y aborda mi moto y juntos huyen del lugar en dirección a Las Ánimas. Aunado a esto, su señoría, se cuenta con las firmas de cada una de las diligencias que se realizan y de las cuales, si la persona investigada no hubiera autorizado, no hubiera firmado. Sin embargo, se cuenta con todas y cada una de las diligencias, su firma plasmada por el hoy investigado, además de que en la entrevista refiere que se le explica con claridad la diligencia de reconocimiento de persona por el delito de robo de vehículo con violencia, por lo que en ningún momento si bien es cierto, hasta este momento no se cuenta con el informe que la defensa solicitó, es que se giró el oficio, pero hasta este momento se cumplieron con las formalidades que requiere la diligencia de reconocimiento y la misma fue realizada por la misma víctima, quien al haber sufrido este latrocinio, pues la pudo reconocer como la persona quien fue quien lo desapoderó, su señoría. Aunado a esto, refiere también la defensa que ¿cómo es posible que el Policía de Investigación en su mente haya recordado que es una persona de tales características? La víctima en su entrevista inicial refiere una media afiliación de cada uno de los sujetos, dando una media afiliación aproximada, sin embargo no lo describe de pies a cabeza. Es un hecho que no se puede olvidar y sí, efectivamente dice una media afiliación y da una estatura aproximada, dice a unos 75 de altura, refiriendo la defensa, que hasta este momento no me ha corrido traslado del certificado médico de la media afiliación que solicitaron, que la estatura exacta es de unos 72 de altura, lo cual es una estatura aproximada, su señoría. Sin embargo, hay una diligencia de reconocimiento que se tiene que dar valor probatorio, pues como lo he referido, la misma víctima refirió en el momento cómo fue desapoderado de los hechos y en diligencia de reconocimiento lo pudo robustecer. Desconociendo esta autoridad, cómo es que se maneje su base de datos a lo que hace referente a la defensa, de que en su mente no es posible que de muchas denuncias pues recuerde la media afiliación de cada una de las personas como víctimas que dan de las medias afiliaciones. Entonces, hasta este momento, señoría, no hay dato de prueba que desvirtúe que no fue el investigado quien cometió el delito, por el cual es que esta autoridad solicita tenga bien dictar el auto de vinculación solicitado, por favor. Es cuanto, su señoría. ¿Algo más, defensa? Gracias. En Estados Unidos existe un artículo de Turnbull Guidelines
las directrices de Turnbull, reconocimiento de personas. Cuando el caso contra un acusado dependa total o sustancialmente de la exactitud de una o más identificaciones del acusado que la defensa alega que son erróneas, el juez debe advertir al jurado de la necesidad especial de precaución antes de condenar al acusado basándose en la corrección de las identificaciones. El juez debe decirle al jurado que se requiere precaución para evitar el riesgo de injusticia. Un testigo que es honesto puede estar equivocado, incluso si está convencido de que tiene razón. Un testigo que es convincente aún puede estar equivocado. Más de un testigo pueden estar equivocados. Un testigo que reconoce al acusado, incluso cuando el testigo conoce muy bien al acusado, puede estar equivocado. El juez debe ordenar al jurado que examine las circunstancias en las que se puede hacer la identificación de cada testigo. Algunas de estas circunstancias pueden incluir el tiempo que el testigo observó al acusado, la distancia entre el testigo y el acusado, el estado de la luz, el tiempo transcurrido entre la observación original y la subsecuente identificación de la policía. Esto lo tiene que hacer un juez en México porque no tenemos jurado. Todo esto. El Ministerio Público hace una descripción de lo que dijo el denunciante, pero eso es irrelevante. El Ministerio Público dice, es que durante el reconocimiento el denunciante dijo todo esto. Sí, porque el denunciante lo padeció. Sin embargo, solo hubo 3 personas en la fila. Únicamente una ronda. Viciado de origen por lo que le dijo el policía. Y agrega el honorable representante social que el policía de investigación pudiera haber recordado y señala la base de datos en su mente. Pero una cosa es la base de datos y otra cosa es que el policía, al ver a este joven, dijera, coincide con la media afiliación de él que denunció hace 3 meses. Porque si vamos al tianguis, al mercado sobre ruedas, al Walmart, una plaza comercial, pues vamos a ver un montón de gente como él. Y un montón de gente como el que le pudo haber robado. Entonces el policía no tiene la capacidad, y eso es un hecho notorio, para haber identificado que él coincidía con esa media afiliación, su señoría. Ahora, fíjese usted lo que dice el Ministerio Público, y le ruego poner atención en esto. El Ministerio Público dice que trajo a personas para la fila con características semejantes al hoy confrontado. No va por ahí, no es así, no se ha entendido, ni porque lo dije hace un momento. Además, dice el Ministerio Público que hubo 3 personas en la fila. Pues sí, hubo 3 personas y es justamente de lo que yo me duelo. Y 3 fotografías de las que mi imputado no dio su consentimiento. Y dice que la víctima lo reconoce. Pero la víctima pudo haber estado equivocada al haber sido influenciada y al no haber sido la diligencia como debió haber sido una diligencia profesional. Y lo cierto es que el policía no hizo su trabajo durante 3 meses porque no le interesó haber hecho su trabajo, y ahora hay una persona inocente. Sus papás dijeron dónde se encontraba él y ya no tengo nada más que agregar. Gracias. Gracias, abogado. ¿Agotó sus argumentos, fiscal? Sí, señoría. ¿Agotó, abogado? Gracias, sí. Gracias a usted. Señor Gustavo, ¿está de acuerdo con su defensa? Sí. Bien, entonces vamos a cerrar debate y corresponde ahora que sea esta unitaria quien me pronuncie respecto de su situación jurídica. Señor Gustavo, vamos a dar un breve receso, solo por espacio de unos 5 minutos. Continuaremos enseguida. Se declara en receso esta hora. Bien, una vez transcurrido el receso decretado, señor Gustavo, a continuación corresponde que sea esta unitaria quien resuelva su situación jurídica, para lo cual se va a emitir la resolución
que corresponda en este momento. La resolución es la que yo le explico a usted a continuación. Se va a dejar una constancia escrita, pero esa constancia es mínima. Los motivos y fundamentos son los que yo expongo a continuación. ¿Me escucha bien, señor Gustavo? ¿Sí me escucha o no me escucha? Sí, lo escucho correctamente. Bien, entonces encontrándonos en Cuautitlán, Estado de México, a 1 de agosto del año 2025, una vez que se ha escuchado las manifestaciones de las partes en cuanto a lo solicitado por parte del agente del Ministerio Público en el sentido de que se dicte auto de vinculación a proceso en contra de Gustavo por cuanto hacia el hecho que la ley señala como delito denominado robo con modificativas agravantes de haberse cometido con violencia y haber recaído en un vehículo automotor, conforme a la clasificación jurídica otorgada provisionalmente por parte del agente del Ministerio Público. En ese sentido, hago referencia a los datos del señor justiciable, son los que él mismo proporcionó y solicitó se tuvieran como datos privados. Además, me asiste competencia para pronunciarme sobre lo solicitado por la Fiscalía, dado que en fecha 13 de abril del año 2025, se refiere que el hecho aconteció el día 13 de abril del año 2025, por lo que su conocimiento corresponde a este sistema de justicia penal, que el señor justiciable precisó que el hecho aconteció en el municipio de Teoloyucan, donde se ejerce competencia por parte de esta unitaria. Además, se refirió que el señor justiciable es mayor de edad y por cuanto hace a su edad y dada la fecha en la que acontecen los hechos, se advierte que también era mayor de edad al momento de los mismos. Por lo tanto, es sujeto de derecho penal. No tengo excusa que hacer valer, ni las partes hicieron valer causa alguna de recusación en contra de que fuera esta unitaria quien continuará conociendo de los presentes hechos, por lo cual me asiste competencia para pronunciarme al respecto. Ahora bien, nos encontramos en el plazo que establece el artículo 19 constitucional para la emisión de esta resolución y de los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se satisfacen los dos primeros, ya que fue el día 29 de julio del año 2025 cuando al justiciable se le formuló imputación, enterado de lo cual tuvo oportunidad para declarar, y así lo hizo en esa audiencia, con lo cual se reúnen estos dos primeros requisitos y será respecto del tercero que me pronuncie a continuación, es decir, si de los antecedentes de la investigación expuestos se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el justiciable lo cometiera o participara en su comisión. En relación a ello, la Fiscalía expuso el hecho en el cual basa su petición, el cual hizo consistir en que el día 13 de abril del 2025 a las 21:15 horas, cuando Josué se encontraba a bordo de la motocicleta marca y que lo hacía sobre la calle Benito Juárez, barrio Tlaltenco, en el municipio de Teoloyucan, Estado de México, que es entonces alcanzado por dos motocicletas, una de ellas tipo DM, tripulada por dos masculinos, siendo uno de ellos quien luego resultará ser Gustavo, que ocupaba la posición del copiloto, que se le emparejan a la víctima y es como el que conducía la motocicleta, le toma el volante a la de la víctima de su lado izquierdo, mientras que quien luego resultará ser Gustavo le encañona con un arma de fuego, por lo cual la víctima detiene la marcha de su motocicleta y es como la segunda motocicleta, que era tripulada por dos femeninas, se acercan a la víctima. De esta desciende una de las femeninas que era copiloto y que mientras quien luego resultará ser Gustavo encañonaba a la víctima, la femenina le intenta quitar la mochila a través de forcejeos y entonces es como se rompe la mochila, se molesta el conductor de la motocicleta DM, quien le da un puñetazo en el pómulo derecho a la víctima, siendo la femenina desconocida quien aprovechó y comenzó a desapoderar a la víctima de un teléfono celular de la marca Redmi Note 13 color negro con chip Movistar, y que luego la femenina aborda la motocicleta, mientras que quien luego resultará ser Gustavo baja a la víctima de su motocicleta, aborda la misma y se retiran del lugar. Para sustentar este hecho, la Fiscalía ha referido los datos de prueba con los que cuenta, de los cuales hizo referencia esencialmente a la entrevista del señor Josué, quien
Refiere la Fiscalía compareció el día 16 de abril del 2025 y refirió que el día 13 de abril, como a las 21:15 horas, al circular a bordo de su motocicleta Veloci modelo Revenge Dynamic 220C, que estaba sobre la calle Benito Juárez, barrio Tlaltenco, en municipio de Teoloyucan, es como dos motocicletas le dan alcance, que una era una tipo DM y que era tripulada por dos masculinos y luego una que era tripulada por dos femeninas, que de los masculinos uno le toma del volante mientras que el otro le encañonaba, y es como se detiene la víctima, y de la segunda motocicleta de las femeninas llega, desciende una de ellas, le jala la mochila que llevaba y forcejean, y es como se rompe la mochila, se molesta el conductor de la motocicleta DM, le da un puñetazo y es como le desapoderan de sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular de color negro, que luego se aborda en su motocicleta y se retiran todos los activos del lugar. Se hizo referencia a un avance de investigación a través de la cual recaba Policía de Investigación en fecha 16 de abril la media afiliación de las personas a quienes atribuye a la víctima el hecho. También un avance donde se realiza la inspección en el lugar de los hechos por el mismo Policía de Investigación. También una diversa comparecencia de Josué, quien en fecha 18 de abril exhibe factura con folio pedido por Coppel a su favor. También otro avance de investigación donde el Policía de Investigación da cuenta de haber analizado la base de datos de personas detenidas y haberse percatado de una que tiene similar filiación a la referida por la parte víctima. También refiere la Fiscalía a contar con copias auténticas de una carpeta de investigación por un hecho denominado encubrimiento por receptación. También dio cuenta de un acuerdo para designar Ministerio Público que presida una diligencia de reconocimiento, también un acuerdo de nombramiento de defensor, una constancia de derechos, también una entrevista de la persona justiciable, a quien dice la Fiscalía se le informa que se va a practicar la diligencia de reconocimiento, una constancia de las condiciones de la práctica de esa diligencia, una diligencia de reconocimiento de personas, así también dio cuenta de una entrevista nuevamente de Josué, así como son los datos de prueba que refirió la Fiscalía, contar integrados a la carpeta de investigación. Por su parte, señor Gustavo, usted ha establecido su propia teoría del caso, toda vez que fue en la audiencia próxima pasada donde usted decidió ejercer su derecho a declarar y refirió esencialmente que lo detuvieron el día 24 de julio y que en todo el proceso no había tenido representante y que no tenía conciencia de quién era. Precisó que de lo que no tenía idea era de quién era su licenciado y que sí lo solicitó pero que no le dijeron nada. Para sustentar su teoría del caso se incorporaron datos de prueba en esta audiencia por parte de la defensa. Se hizo referencia a un informe de media afiliación, así como las entrevistas recabadas ante la Fiscalía de Arturo y de Alicia, de manera tal que estos son los datos de prueba con los que se cuenta para emitir esta resolución y el problema jurídico del que se trata, la solicitud de la Fiscalía respecto de la vinculación a proceso a usted, señor Gustavo. Establecido lo cual, y para resolver la cuestión planteada a esta unitaria, se han tomado en consideración todos y cada uno de los datos de prueba incorporados en esta etapa procesal, de los cuales se han ponderado de manera individual y de manera conjunta, y esta unitaria considera que en su conjunto resultan ser idóneos y pertinentes porque tienen relación con el hecho. Además, resultan ser suficientes para establecer razonablemente la existencia de una conducta de acción de consumación instantánea, conducta de la que se duele el pasivo, quien compareció ante la representación social en fecha 16 de abril a deponer de la forma en la que el día 13 de abril le habían desapoderado de su motocicleta al menos 4 sujetos activos, ya que dice que eran 2 motocicletas y que en estas viajaban en una 2 masculinos y en la otra 2 femeninas, y que dichas personas lo interceptaron. Refiere cómo es que se condujeron respecto de su persona, cómo le desapoderaron de su teléfono celular y también de la motocicleta tipo, de su motocicleta marca
Veloci Revenge Dynamic 220C modelo 2025. Esto es al haberle intervenido amagándole con un arma de fuego y evidentemente refiere cómo es que una vez que se vence su resistencia, pues se retiran los activos, uno de ellos tripulando su motocicleta, por lo cual se advierte precisamente la conducta desplegada por parte de los sujetos activos, la tendiente a apoderarse de esa motocicleta que la víctima Josué tenía en su posesión. Es así entonces que esa conducta desplegada por los activos tuvo un resultado de tipo material porque afectó el patrimonio de la víctima. Es así porque no solo compareció Josué a deponer de cómo es que fue desapoderado de su motocicleta, sino que con posterioridad exhibió la factura con número de folio expedida por Coppel en fecha 16 de febrero del 2025. De manera tal que pues se advierte el detrimento patrimonial hacia la víctima, además de la previa existencia de ese vehículo motocicleta, por lo cual hay una relación entre la conducta y el resultado obtenido. De no haberse desplegado la conducta, el resultado no habría sobrevenido. El objeto sobre el cual recae la conducta pues es precisamente el patrimonio de las personas y en el caso concreto el patrimonio de Josué, el cual se vio mermado con motivo de la conducta de los sujetos activos. Es sujeto activo cualquier persona que despliegue la conducta de estudio y sujeto pasivo quien resiente los efectos de esta conducta, que en el caso resulta ser Josué, ya que es la persona quien se duele de haber sido desapoderado de esa motocicleta y además se duele del detrimento patrimonial en su persona, ya que es quien exhibe la factura a su favor de ese vehículo y evidentemente es quien resiente los efectos de la conducta de los sujetos activos. Esa motocicleta, materia de apoderamiento, es un bien mueble porque puede trasladarse de un lugar a otro sin que pierda su esencia. Le era ajena a los activos, puesto que no se tiene ningún elemento que me lleve a considerar que los activos tuvieran algún derecho de propiedad o posesión sobre ese vehículo o que se les hubiera dado consentimiento para que lo dispusieran, por lo cual evidentemente también actuaban sin derecho y sin consentimiento. Para ello no se ha demostrado lo contrario, más aún es la propia víctima quien comparece y se duele del desapoderamiento. En cuanto a las modificativas agravantes, primeramente tenemos que se refiere que los activos intervienen en número de al menos de 4 sobre la víctima, puesto que este refiere que llegan 2 masculinos en una motocicleta DM y 2 femeninas, de manera tal que en ese sentido pues evidentemente estaban en superioridad numérica sobre la víctima, lo cual por sí mismo es suficiente para tener por acreditada la modificativa agravante atinente al uso de la ventaja sobre la víctima. Pero más aún, se dice la víctima que le amagaron con un artefacto con apariencia de un arma de fuego. La utilización de este artefacto aunado a la superioridad numérica pues evidentemente fue lo que tendió a vencer la resistencia de la víctima. Más aún dice que cuando se forcejeó con una femenina respecto de la mochila que le jaloneaba, el conductor de la motocicleta DM se molestó y le dio un puñetazo, es decir, no solo fue la superioridad numérica, los amagos con el artefacto tipo arma de fuego, sino que además se ejerce fuerza material sobre la víctima, entendida esta pues por el puñetazo que se le propina, lo cual concluye de vencer la resistencia que aún mostraba la víctima, puesto que forcejeaba la mochila y es como uno de los activos le propina un puñetazo, lo cual vence su resistencia y es como se apoderan de su teléfono y de la motocicleta y se retiran los activos del lugar. Por lo cual sí es posible tener por acreditada la modificativa agravante atinente al uso de la violencia sobre la víctima. Y por cuanto hace a que el robo hubiera recaído respecto de un vehículo automotor, pues se toma en consideración que esa motocicleta de la cual se duele la víctima sí se puede considerar como un vehículo automotor, puesto que no solo la víctima refiere que se encontraba a bordo de ese vehículo en la calle Benito Juárez, en el barrio Tlaltenco, en Teoloyucan, que a bordo de ese vehículo es cuando lo alcanzan las 2 motocicletas, la primera una DM, donde uno de los activos, el que conducía, le toma el volante de su lado izquierdo y es como el otro activo le encañona a la víctima y es como se detiene y que es cuando llega en la moto con las 2 femeninas, es decir, se encontraba circulando a bordo de ese vehículo y no solo eso, sino que se exhibe la factura con número de folio 11.329 que
evidentemente da cuenta de que la naturaleza de ese objeto, que es precisamente una motocicleta, y que inclusive el pasivo dice que una vez que lo desapoderan los activos se retiran a bordo de su vehículo, es decir, es un vehículo que funciona a través de un motor que le da movilidad a la misma y que evidentemente le permite circular sin que haya modificación a su esencia, y por lo tanto sí se puede considerar como un vehículo automotor. Es así entonces que se tiene por razonablemente acreditado el hecho estudio. Ahora bien, por cuanto hace a la probabilidad de que fuera usted, Gustavo, quien hubiera intervenido en este hecho, se toma en consideración en este momento de manera relevante la entrevista que ha rendido primeramente Josué, a quien a través de esa entrevista establece las circunstancias en las que aconteció el hecho. Más aún, se expuso como dato de prueba la diligencia de reconocimiento llevada a cabo en fecha 24 de julio del año 2025 y que, a decir de la Fiscalía, concluyó a las 17 horas con 50 minutos, en la cual interviene la víctima, quien refiere que reconoce a la persona que en la fila de identificación se ostentó con el número 2 y que resultará ser usted, Gustavo, que dijo la víctima que lo reconocía porque portaba un arma de fuego, que le dieron alcance las dos motocicletas, que lo encañonó con el arma de fuego, que la femenina fue la que lo bajó y que le jaloneó su mochila, la cual en el forcejeo se rompió, y que la femenina le desapoderó de su celular, que usted lo bajó de la moto y huyeron a bordo, que huyó a bordo de la misma con las demás motocicletas también. En ese sentido, depone el policía José, quien da cuenta de lo que él presenció en esa diligencia, y también en una diversa entrevista José comparece ante la Fiscalía y refiere que le identificó a usted, Gustavo, como el que participó en el robo de su motocicleta marca Veloz, y que es el que se puso frente a él, le bajó de la moto y huyó hacia Las Ánimas a bordo de su vehículo. En este punto se toma en consideración la teoría del caso que usted estableció al momento de emitir su declaración y de la cual depuso que lo detuvieron el 24 de julio y que en todo el proceso no había tenido respuesta y no tenía conciencia de quién era, y luego precisó a pregunta de su defensa que no tenía idea, de lo que no tenía conciencia era de quién era su licenciado. A tal efecto se incorporaron los datos de prueba, precisamente entrevistas de Arturo y Alicia, quienes dicen que en relación al día de los hechos le había ido a dejar dinero a su hijo a las micheladas en el Walmart de Cañadas, que iba a pasar a dejarle dinero, que dice que el día que lo detuvieron no le autorizó a ningún licenciado. También Alicia dice que a las 9 de la noche del día del hecho su hijo estaba en las micheladas en la noche, que no contó con ningún abogado, que exhibió su acta de nacimiento para acreditar su filiación. En este punto, la defensa argumenta sobre las razones por las cuales no debe concederse valor a esta diligencia de reconocimiento de personas, puesto que el argumento toral es en el sentido de que se le impone un abogado defensor que no se entrevistó con usted, señor Gustavo, y que además argumenta en cuanto a que la media afiliación no correspondía, porque del informe de media afiliación se dice que tiene una estatura de unos 72 metros. Argumenta en cuanto a su derecho a la propia imagen y que se le tomaron fotografías sin que haya dado consentimiento para ello. Bien, en este sentido debe decirse por parte de esta unitaria, en relación a los argumentos que realiza la defensa, efectivamente no se ignoran, inclusive el criterio que alude la defensa de un tribunal extranjero, que obviamente no puedo tomar en consideración, se asienta se señala de manera
¿cómo llamarlo? En las razones que señala el abogado defensor, se contiene en una tesis aislada, ciertamente visible bajo el número de registro 2014791, bajo el rubro proceso de memoria, herramientas para analizarlo al valorar el testimonio de una persona rendido en un juicio penal. Y señala este criterio que el testigo es un sujeto que constituye una fuente de información de relevancia para el proceso, mientras que el testimonio es un relato de memoria que realiza una persona sobre los hechos que previamente ha presenciado. Entonces, el testimonio se basa fundamentalmente en la capacidad de retención con que cada sujeto cuente. Aclara que la memoria no es una reproducción literal del pasado, sino un proceso dinámico en constante reelaboración que puede ser susceptible de distorsiones e imprecisiones, lo que argumentaba la defensa. Por lo tanto, con base en el funcionamiento de la memoria, las inexactitudes e imprecisiones que puedan detectarse en las declaraciones de un testigo en juicio penal no siempre se deben a que esté faltando a la verdad, sino a las circunstancias que antecedieron y rodearon a la emisión del testimonio. Por lo tanto, se establece que el juzgador podrá hacer uso de la psicología del testimonio y que se centra en delimitar 2 puntos: la credibilidad de la declaración realizada y la precisión de lo declarado, esto es la exactitud entre lo ocurrido y lo que el testigo recuerda. En este sentido, y si bien es cierto, esta tesis se toma en consideración en razón de lo argumentado por el abogado defensor en esta audiencia, pero también en relación a la ponderación que esta unitaria ha realizado de los datos de prueba expuestos por parte de la representación social. Y aunque no corresponde exactamente a este momento procesal, porque ciertamente dicho criterio atiende a la audiencia de juicio oral y no nos encontramos en esa etapa procesal por identidad de razón y porque corresponde con los argumentos de la defensa, esta unitaria toma en consideración el contenido de este criterio que en su momento se emitiera bajo el número que ya referí, y de lo cual se advierte pues que ciertamente en el proceso de memoria pueden confluir diversas circunstancias que lleven a un testigo a inclusive tener un recuerdo que pudiera ser inexacto y que no necesariamente implica que mienta, sino que el proceso de memoria pudo haber alterado el registro correspondiente. Pero en el caso concreto se alude a una entrevista que rindió el pasivo, se dice en fecha 16 de abril del año 2025, a unos días después de que aconteciera el hecho, el día 13 de abril del año 2025, y narra la forma en la que aconteció este hecho, proporcionando no solo las circunstancias de tiempo, lugar y modo, sino también esencialmente la media afiliación que recordó de las personas que intervinieron en ese latrocinio. Más aún, comparece unos meses después, en fecha 24 de julio, a intervenir en una diligencia de reconocimiento de persona, donde se dice que hay 3 personas que son colocadas en la fila de identificación y que reconoce a una de esas personas que tiene el número 2 y que resulta ser Gustavo. Y también dice por qué lo reconoce, dice qué es lo que le atribuye a usted haber realizado ese día en el cual fue desapoderado de su motocicleta. De manera tal que en esta dinámica del relato de la víctima no se advierte que haya transcurrido un tiempo considerable que pudiera haber alterado la exactitud del recuerdo de la víctima. No hay alguna circunstancia por la cual me llevara a considerar que ese proceso de memoria hubiera sido alterado de tal suerte que debiera ser desechado de la valoración que realiza esta unitaria. No me pasa desapercibido que el argumento de la defensa se centra en el hecho de que no contó con una defensa de su elección, puesto que los testigos que comparecieron ante la Fiscalía pues refirieron que no se le había asignado ningún abogado. Sin embargo, pues esa circunstancia no consta en actuaciones, es decir, que efectivamente se hubiera pretendido designar algún diverso defensor o que hubiera contado con otro defensor designado
inclusive en el diverso proceso al cual se aludió y que se le hubiera impedido su intervención en esa diligencia. No tengo ningún elemento que me lleve a considerarlo de esa forma y aunque no paso por alto los argumentos de la defensa en ese sentido, pues no puedo hacer una serie de inferencias, una encadenada con otra, de forma tal que me lleve a considerar que efectivamente no haya contado con un defensor de su elección o que teniéndole se le hubiera impedido intervenir en esa diligencia, por lo cual esta unitaria no está en posibilidad en este momento de coincidir en ese punto con el argumento de la defensa. Y por cuanto hace al recuerdo del pasivo, pues no encuentro algún elemento tampoco que me llevara a considerar que ese recuerdo, ese registro en ese proceso de memoria, que debemos recordar, la memoria registra y evoca en el momento oportuno el recuerdo. No tengo elemento que me lleve a considerar que ese proceso de registro de memoria se hubiera visto alterado por alguna circunstancia que constituya un recuerdo falso o que la víctima simple y sencillamente hubiera mentido, porque la comparecencia primigenia es de unos meses antes de que se lleve a cabo la diligencia de reconocimiento. Entonces, no tengo ningún elemento que me lleve a concluir en ese sentido. Más aún, de las manifestaciones que hacen los testigos Arturo Casiano Martínez y Alicia Escobar Marín, en el sentido de que el día de los hechos le iba a llevar a Arturo un dinero a su hijo que estaba en las micheladas del Walmart de Cañadas, y que también la testigo Alicia dicen que estaban su hijo en las micheladas en la noche, pues solamente lo refieren así de una manera genérica. Debemos también tomar en consideración que para que un testigo de coartada pueda ser tomada en cuenta su declaración, debe manifestar momento a momento la conducta desplegada por el acusado, pues si no es así, pudiera darse el caso de que aquel haya aprovechado el momento no cubierto por los testimonios para cometer el delito, y esta también deriva de una tesis, esta sí de jurisprudencia, ya de bajo el número de registro 188476, bajo el rubro testigos de coartada, y que pues ya data de la novena época, pero que se toma en consideración porque efectivamente los testigos establecen que el día de los hechos su hijo, de quien incluso exhibieron un acta de nacimiento, se encontraba en las micheladas, pero para que esa información que vierten los testigos pueda ser tomada en consideración para desubicarlo del lugar donde dice la víctima le fue desapoderada su motocicleta y ubicarlo en las micheladas de Cañada, en el Walmart, pues, o del Walmart de Cañadas, era necesario que los testigos se pronunciaran momento a momento de lo que realizó en la fecha y hora que dice la víctima le fue desapoderada de la motocicleta, porque lo relevante no es lo que pasó antes o después, sino lo que pasó en el justo momento en el que la víctima dice fue desapoderado de la motocicleta que él tenía en su posesión. Y si los testigos lo van a ubicar en un lugar y momento distinto, es decir, en la noche, en las micheladas del Walmart de Cañadas, pues será necesario que depusieran momento a momento de lo que hizo en ese lugar, si es que se encontraba en su compañía, porque el testigo Arturo dice que le iba a llevar un dinero a su hijo que estaba en ese sitio, lo cual pues no acontece, y esta manifestación genérica no es suficiente para desubicarlo del lugar donde lo ubica Josué, puesto que señala pormenorizadamente las actuaciones que le atribuye en esa fecha, primero solo con su media afiliación y posteriormente ya con la identidad a la que tuvo acceso en esa diligencia de reconocimiento. Se argumenta también que se le tomaron a usted fotografías sin su consentimiento. Es cierto, tiene un derecho a la propia imagen, tan es así que esta unitaria le proveyó el resguardo de todos aquellos elementos que se incorporaron a esta carpeta administrativa y en las cuales pudiera constar información sensible de usted, precisamente porque en ningún momento se autorizó que esa información fuera pública, además de que son datos altamente sensibles. Sin embargo, de esta diligencia de reconocimiento no se advierte que sea o que se haya realizado de manera pública, de forma tal que más allá de lo que autoriza el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente se hubiera lesionado su derecho a la propia imagen o que esta imagen se hubiera utilizado de manera pública, sino que tal y como lo prevé el artículo 277, que además en su párrafo segundo en el en el párrafo primero, primeramente señala que el reconocimiento deberá practicarse con la mayor reserva posible y posteriormente en el párrafo segundo la primera parte dice que procederá aún sin consentimiento del imputado.
de manera tal que en ese sentido pues no advierto que esta diligencia se haya realizado de forma pública, que se hubiera difundido su imagen más allá de lo estrictamente necesario para la práctica de esta diligencia, y que entonces, habiéndose afectado este derecho al cual alude la defensa, pues esta unitaria tuviera que excluir de la valoración el contenido de esta diligencia. No encuentro esas razones que me llevaran a concluir de la forma en la que lo pretende la defensa, por lo que, atendiendo además a el estándar de corroboración que se requiere en este momento para el dictado de un auto de término constitucional, y máxime que por la hora en la que dice el pasivo acontecieron los hechos, que fue a las 21 horas con 15 minutos, pues evidentemente los datos de prueba invocados en este momento cobran relevancia y se estiman sí suficientes para concluir que existe una alta probabilidad de que usted, Gustavo, hubiera intervenido en este hecho como autor en conjunto y con dominio funcional del hecho. Tan es así que los activos se conducían en virtud de un acuerdo previo, puesto que no solo iban a bordo de dos motocicletas distintas, que mientras uno le sujeta el volante a la víctima, el otro le amaga, es decir, había una actuación coordinada. En ese momento llegan las femeninas, una desciende para retirarle su mochila, había un acuerdo previo, inclusive si era rudimentario, para llevar a cabo de manera coordinada cada una de esas acciones por parte de los activos. Inclusive viajaban a bordo de sendos vehículos aptos para retirarse del lugar, y al menos se ostentaba un artefacto con apariencia de un arma de fuego para amagar a la víctima. Más aún, los activos tenían el dominio del hecho. Cualquiera de ellos pudo haberse detenido, pero todos optaron por continuar hasta su total conclusión, de lo que se advierte que tenían el dominio del hecho y a ello dirigieron sus esfuerzos. Una conducta antijurídica por la simple razón de ser contraria a derecho, no está amparada por causa de justificación alguna, tampoco advierto causa de inculpabilidad a su favor, y de los requisitos que establece el artículo 316, fracción cuarta, no encuentro causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito en el caso concreto estudio, por lo que en términos del artículo 19 constitucional, en relación al 315, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve ahora que son las 13 horas con 26 minutos del día 1 de agosto del año 2025, se dicta auto de vinculación a proceso en contra de usted, señor Gustavo, por cuanto hace al hecho que la ley señala como delito denominado robo con modificativas agravantes de haber recaído en un vehículo automotor y haberse utilizado la violencia en su ejecución, en agravio de Josué, previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción primera, 290, fracción primera, incisos A y B, y fracción quinta, en relación al 6, 7 y 8, fracciones 1 y 3, y 11, fracción primera, inciso D del Código Penal para el Estado de México, en agravio, reitero, de Josué, por lo cual se ordena comunicar esta determinación al titular del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de esta localidad para los efectos del término constitucional. Las partes tienen 3 días para inconformarse con esta resolución a través del recurso de apelación correspondiente, por lo cual notifíquese a la parte víctima a través de los medios proporcionados por parte de la representación social. Es así como lo ha resuelto la jueza de control de este Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Bien, establecido lo anterior, señor Gustavo, como se ha resuelto su situación jurídica, le recuerdo que tiene usted un plazo de 3 días para inconformarse a través del recurso de apelación. Por lo tanto, fiscal, plazo de investigación complementaria. Sí, señoría, esta autoridad propone 2 meses, tomando en consideración a la complejidad y naturaleza de los hechos atribuidos al investigado. Gracias, defensa. Pues ya tuvo 3 meses y medio. ¿Cuánto es suficiente para la defensa? Ya tuvo 3 meses y medio. Al no haber dicho que para qué quiere 2 meses, pues yo diría que 15 días es suficiente, señoría. Correcto. ¿Está de acuerdo? Sí. Bien, entonces cierro debate y me pronuncio de la siguiente manera. Una vez escuchada la petición de la Fiscalía, pues evidentemente un plazo de 2 meses es considerablemente excesivo. Vamos a autorizar el que solicita la defensa, que será un plazo de 15 días naturales que correrán a partir del día 29 de julio del año 2025 y fenecerán
al día 11 de agosto del año 2025, fecha en la cual la Fiscalía deberá proceder al cierre de la investigación complementaria, debiendo dejar constancia fehaciente en autos de la carpeta de investigación para que a partir de ese momento inicie a correr el plazo en el cual la Fiscalía solicite el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso o en su caso formule acusación. De no hacerlo así, se proveerá en base al diverso 325 del mismo ordenamiento. Por lo cual, fiscal, le reitero que el plazo de investigación complementaria fenece el día 11 de agosto del año 2025, por lo cual se le requiere para que en un término que no podrá exceder de 3 días hábiles, fiscal, me informe quién será el encargado de la continuación de la investigación complementaria, ya que de no remitir informe alguno, asumiré que es usted la encargada y cualquier requerimiento, solicitud o apercibimiento se le hará directamente a su persona. No basta que me informe que ya la remitió al área de litigación, me tiene que decir quién será el encargado, y si no lo hace así, en un plazo de 3 días hábiles, yo asumiré que será usted la que continúe con esta investigación y se le harán a usted los apercibimientos correspondientes, de lo cual queda constancia en esta audiencia. Por lo tanto, se les autoriza a las partes copia de audio y video de esta audiencia y el acceso al expediente electrónico, si es que no se les ha dado con anterioridad. Me parece que ya están los accesos al expediente electrónico. Sí, ya están los abogados. Entonces, copia del audio y video de esta audiencia. ¿Alguna otra manifestación o petición fiscal? Ninguna, señoría. Gracias. Gracias. ¿La defensa? A veces nos dan acceso a la carpeta de investigación, más bien ordena su señoría acceso a la carpeta a la carpeta administrativa, pero acá arriba no le oprimen el acceso. Solicitaría que me dieran acceso a la carpeta digital, por favor. ¿Ya lo verificó? ¿Que no tenga? Sí, no tengo. Porque aquí tengo una actuación de número 3596 donde aparece usted en fecha 30 de julio. Promover si puedo. Pero no para visualizarla. Correcto. Entonces verificamos, por favor, con el área administrativa. Siempre podemos promover aún sin el acceso. Correcto, entonces verificamos. Ya veo aquí su acceso. En todo caso, que se verifique, por favor, que puedan acceder a las constancias y, por favor, verifique al concluir, abogados, si ya se está actualizado su acceso, porque ya se le autorizó y yo lo veo aquí. Las copias te lo he dicho, ¿verdad? Sí, ya también están autorizadas. De no ser así, podrá informármelo con posterioridad, pero verifíquese, por favor. Gracias. Si tiene algo de tiempo, puede pasar a la área administrativa y ahí directamente verificar, para tener certeza de ello. Gracias. Y finalmente, señor Gustavo, ¿tiene usted alguna otra manifestación o petición? Correcto, al no haber más que proveer, se declara cerrada esta audiencia.